Y el estudio bíblico de hoy, amados hermanos, se titula Dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Y nuestro hermano Andrés ya oró por la palabra. Así que vamos a comenzar este estudio bíblico titulado Dones del Espíritu Santo. Le voy a pedir a los niños que estén en silencio, atentos, para que también puedan aprender. En el Evangelio, en este caso, el Evangelio que vino a predicar Jesús a la humanidad, ese Evangelio es una buena noticia. Y es lo que nosotros predicamos, de que Dios es amor y vino a dar a Jesús para que a través de Él nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Dios, su Padre. Y todos aquellos que se acercan a Jesús, que reciben ese regalo de Dios, dice la palabra que reciben salvación y vida eterna. Pero no es solamente eso. Aquellos que estaban rotos, al venir a Dios, Dios los repara. Aquellos que estaban quebrantados, Dios viene y los repara. Aquellos que están con un corazón dolido, Dios viene y los repara. Es decir, todo lo que viene a Dios, sea como lleguemos, Dios nos toma y empieza a darnos de su amor. Y su amor empieza a transformar nuestra vida. Pero no es solo eso que recibimos al momento de creer en Jesús. También recibimos su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da dones. Que eso es lo que vamos a hablar en esta noche. El Espíritu Santo da dones. Y no me voy a centrar en especificar cada don, sino que vamos a ver por qué Dios da dones a la iglesia. Y por qué son necesarios y por qué la iglesia al día de hoy debe trabajar y disponer los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. A todos aquellos que han venido a Jesús. Y el texto clave que vamos a ver se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. No me presenté, mi nombre es David Santana, para los que no me conocen. Y por la gracia de Dios estamos en este lugar. Si la han encontrado, nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. La leeré en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera. Dos versiones voy a leer solamente un versículo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado uno a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y en la Reina Valera dice, el mismo texto dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tomen sus asientos. Acá el escritor, el apóstol Pedro, está diciendo que Dios, a través de su Santo Espíritu, repartió dones a su iglesia. ¿Y qué es un don? La palabra don espiritual viene, la palabra viene del griego, que significa charismata. Y la palabra charismata significa mostrar favor o dar liberadamente. La palabra charismata, la palabra charis, significa gracia. Y la gran mayoría sabe, los que no saben, la palabra gracia significa
favor de Dios dado merecidamente a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da dones a su iglesia y esos dones no los da a nosotros por nuestros propios méritos. Dios no me dio un don a mí porque yo soy el más espiritual. Dios no me dio a mí un don por serle fiel. Dios no me dio un don a mí porque soy el más callado. No. Dios da dones a todos los creyentes que han recibido el Espíritu Santo por gracia. Entonces, lo primero que tengo que saber en cuanto a los dones que Dios da a su pueblo es que ese don que he recibido ha sido un regalo de Dios. Ha sido un regalo de Dios. No fue, como dije, ni por mis méritos, ni por mi fidelidad a Dios. El solo hecho de cuando yo creí en Jesús y recibí el Espíritu Santo, el amor de Dios es tan grande que dice, ya, a este cabro le voy a regalar este don espiritual. A esta hija le voy a dar este don espiritual. Y todo lo hace, como le dije, por gracia. Lo ha dado inmerecidamente a nosotros. Entonces, eso, amados hermanos, me da chance que al saber eso, yo tengo que ser humilde en cuanto al don que Dios me ha dado. No jactarme por lo que sé, no vanagloriarme por cómo Dios me usa, porque simplemente Dios me está usando por gracia. Y eso tiene un fin. En Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, debemos mantenernos humildes en cuanto a cómo Dios nos usa en su obra, en su multigracia. A cada uno de nosotros Dios nos ha repartido un don. No hay creyente que haya recibido el Espíritu Santo que no tenga un don, porque lo leíamos al principio. Todos Dios nos ha dado un don. Nosotros solamente somos vasos usados por Dios. Así de sencillo. Vasos usados por Dios. Sea como Dios me use en algo muy visual o en algo muy privado, yo siempre tengo que mantenerme humilde y darle toda la gloria a Dios. Amén. Ojalá que no pase acá en la iglesia que si Dios ha repartido un don especial en usted, usted se empieza a jactar, a decir: mira, ya acá soy el mejor, soy el más bueno. Caso es que ya yo canto y toco guitarra y sé predicar. Y yo puedo decir: canto bonito, toco bonito y predico bonito. Cuando más me empieza a subir, más fuerte me voy a caer. Dios quiere que seamos humildes, porque mientras más humildes seamos, más gracia Dios nos va a dar. Porque dice que Dios da gracia a los humildes. Si usted quiere seguir recibiendo más gracia de Dios, de todo lo que Dios nos ofrece a nosotros como hijos, mantengámonos en humildad, reconociendo siempre que somos solamente vasos. Imagínense, amado hermano, amada hermana, un tallador que hacen figuras en madera. Y este tallador tiene su cincel, su martillo y le pasan un tronco. Y el hombre hace un águila con el tronco, pero es espectacular. Se demoró 8 horas en tallar ese tronco. Imagínense después el cincel atribuyéndose méritos de lo que él hizo. ¡Oye, que me quedó lindo el tallado! Y nosotros somos el cincel. Y el Espíritu Santo ese es el tallador.
Amén. Así que siempre Dios va a querer que la obra más gloriosa que Dios haga en usted siempre diga: yo soy un simple instrumento en las manos de Dios. Y toda la gloria va a ser para Él. Ahora, amados hermanos, ¿con qué propósito Dios nos da dones a nosotros? ¿Con qué fin? ¿Para qué Dios da dones a su iglesia? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Gloria a Dios. Me gusta esto. Como decía en 1 Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios me da un don a mí para administrar a mi prójimo, para administrar al cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Para eso Dios nos da un don. Y hay mucha variedad de dones. Ministrar, amados hermanos, significa servir, dar, ejercer un trabajo para que mi prójimo pueda crecer. Ese es el fin del don. Que mi prójimo, cuando yo sea usado por Dios, el prójimo, mi hermano, mi hermana, pueda crecer. Si yo digo que tengo un don X, y yo digo que Dios me está usando para hacer tropezar a mi hermano, no está cumpliendo la labor bíblica. Amén. Caso X, tengo el don de profecía, y yo le digo al hermano: mira, hermano, tú estás haciendo esto, y en vez de alentarlo, levantarlo y fortalecerlo, hago que el hermano se caiga. ¿Ya? Entonces no está cumpliendo el fin del don, que es edificar al pueblo de Dios. No quiero decir con esto que nosotros no nos podamos corregir los unos a los otros, ¿ya? Sino que Dios va a querer que siempre, dice: vosotros que son espirituales, con espíritu de mansedumbre, ir a tu hermano y decirle lo que está haciendo que está mal, pero con amor. ¿Ya? En 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 7 dice: esto lo habla Pablo. Pablo y Pedro son los que más hablan en relación al don del Espíritu Santo. Dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Escuche esto. Hay distintas clases de dones espirituales. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Es decir, hay una multicantidad de dones, pero es el Espíritu Santo el cual da todas esas clases de dones. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios, al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es decir, unos trabajan de una manera, unos tienen ciertos dones, otros tienen otros dones. El Espíritu Santo es el que reparte todos esos dones. Y todos esos dones están sirviendo al Señor. Todos. Y es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, todos nosotros tenemos un don. Y
Cristo Jesús los dio para que lo usemos. ¿Para qué? Para que primeramente trabajemos en su obra y que ese trabajo edifique a mi hermano. Es como que somos piedras que se van juntando unas a otras y formamos un muro. No somos piedras para hacernos caer, sino piedras para que podamos edificarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo lo ilustra de esta manera, como el cuerpo humano que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Usted tiene manos, tiene pies, tiene orejas, tiene nariz, muchos miembros en su cuerpo. Usted es un cuerpo, pero con muchos miembros. Y cada parte de su cuerpo cumple una función. Trate de caminar con un pie y el otro pie déjelo quieto. Difícil. Yo cuando predico esto siempre hago este ejercicio. Lo hago de broma. Trate de rascarse con su mano derecha, su codo derecho. Intente. Entonces, ¿qué le dice a usted? Mano izquierda, por favor, me pica, tengo una pulga, ráscame. Y su mano izquierda va y le ayuda y le rasca. Parte del miembro de su cuerpo le ayuda a su brazo derecho. Por eso Dios da dones a su iglesia en el ámbito espiritual, para que nosotros, como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuántos miembros acá? Hay muchos miembros. Alcanzamos a hacer la dentadura de una persona. Somos todos miembros del cuerpo que la cabeza es Cristo Jesús. Él es la cabeza. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 dice: esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Si usted ha rendido su vida a Jesús, o no lo ha hecho y lo quiere hacer, del momento en que lo hace, Dios lo va a hacer parte del cuerpo de Cristo. Va a derramar en usted el don del Espíritu Santo, le va a otorgar una habilidad en el Espíritu que usted, por sus propias capacidades, no ha podido y no va a poder recibir nunca, sino que es un regalo de Dios, y Dios quiere que usted lo comience a usar para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Entonces, amados hermanos, los dones que Dios da a la iglesia tienen una finalidad, que es edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el único fin, que es edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es tan necesario que usted, como yo, que soy creyente y he recibido un don, use ese don que Dios me ha dado y lo trabaje. Que lo use y lo trabaje. No debo constreñir al Espíritu Santo. Ya nomás voy a explicar esa palabra. Constreñir. Ningún don, amados hermanos. Acá hay hermanos que ya reconocen quizás el don que tienen, que Dios le ha dado. Por ejemplo, yo sé que Dios me ha dado el don de predicar y enseñar la palabra, porque el Espíritu Santo me lo dijo. Entonces yo con humildad lo ejerzo y trato de hacerlo lo más fiel posible a lo que Él me da. Entonces, ningún don debe ser ejercido de manera egoísta. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo sé lo he recibido por gracia, y yo no me debo edificar a mí mismo, y todo lo que yo sé guardarlo para mí mismo, sino que ese don yo lo debo de repartir gratuitamente, porque gratuitamente lo he recibido, y yo gratuitamente debo ejercerlo y darlo.
no debe ser para edificación de sí mismo. Que hay muchos, yo digo muchos, no en esta iglesia, no, si en esta iglesia, no lo sé, solo Dios lo sabe, que tienen su don guardado y cerrado con llave y con candado, y están siendo egoístas de lo que Dios le ha dado por gracia. Y si hasta el día de hoy lo ha tenido guardado, Dios le está diciendo que no contriña al Espíritu Santo. En Efesios 4, capítulo 12, versículo 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo habla en Efesios 4, porque ahí Efesios 4 habla de dones, y entre uno de ellos está el don del pastor y el don del maestro. Y él dice que estos dones, y todos los dones, son para edificar al cuerpo de Cristo, para que nosotros perfeccionemos nuestro andar. ¿Por qué? Porque esto pasa a nivel local, nacional e internacional. Las iglesias no están siendo perfeccionadas, y lo digo con mucho respeto y temor. Las iglesias no están siendo edificadas y perfeccionadas, porque la gran mayoría de los creyentes, comenzando de los pastores y maestros hacia abajo, están guardando el don y no lo están trabajando. Entonces la iglesia no está creciendo, no se está perfeccionando, y eso hace que los creyentes, como dice acá, no lleguen al conocimiento de la fe, no tengan una plena unidad, no lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, y esa es la estatura que Cristo y Dios quiere que lleguemos. Quiere decir que cuando usted me ve a mí, no vea a David, sino que vea a Cristo. Cuando yo vea a mi hermana Raquel, que no vea a la Raquelita, sino que vea a Cristo en ella. Por eso es necesario que el don que Dios me ha dado, que yo lo entregue deliberadamente al servicio de la obra de Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta, amados hermanos. Dios nos va a pedir cuenta de qué hiciste con el don que yo te entregué. Hay una parábola de los talentos. El talento no se refería a un talento en particular, sino que el talento se refería a una moneda. ¿Ya? Y Dios le entregó cierta parte a uno, después más talentos a otros y más talentos a otros. Y la gran mayoría de ellos trabajó el don, lo invirtió, y cuando vino el Señor le dijo: ¿qué hiciste con el don? Con el talento, aquí está, lo multipliqué. Y el Señor le dijo: bien, siervo fiel. Bien, trabajaste el don. Después le preguntó al otro, que le había dado dos, poquito. ¿Qué hiciste con los dos? Lo multipliqué, Señor, ahora tengo 4. Bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y llegó al otro que le dio un solo don. Y llegó el Señor y le dijo: ¿qué hiciste con el don que te entregué? ¿Qué hiciste con el talento que yo te pasé? Y él dijo: lo guardé. Lo guardé y lo escondí, porque tuve miedo. Eso le respondió. Lo guardé y lo escondí porque tuve miedo. Y el Señor le responde: siervo malo. Dios nos llamó siendo malos y nos limpió con su sangre preciosa. Perdonó nuestros pecados. No siendo dignos ni merecedores de su amor, Dios nos miró con misericordia y nos inundó de su amor. Nos llenó de su Espíritu Santo. Y más aún dice que nos dio dones para que nosotros nos usemos. Y este joven le responde al Señor: tuve miedo porque te conozco que tú eres un Dios
que recogen donde no plantó. Él conocía al Señor, la capacidad que Él podía hacer, que donde tú no plantaste, tú aún de eso tú puedes sacar cosecha. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él puede hacer y deshacer. Él puede dar fruto de un árbol seco. Él puede dar fruto en los desiertos. Porque así es nuestro Dios. Sacó agua de la peña, de la roca. Que si yo le digo a usted, hay una piedra, y Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra y va a salir agua. Y fue así. Porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Cuando Dios no miró a usted, Dios le dijo, a este lo voy a llamar. Quisiera usted o no quisiera usted, cayó de rodillas en los pies de Cristo. Porque Dios tenía un propósito en su vida. Y así es Dios. Entonces, amados hermanos, un cristiano o una iglesia, si no tiene el interés de descubrir el don que Dios le ha dado o de trabajar el don que Dios te ha dado y no practica el don que tienes, te vas a empobrecer a sí misma y a los que te rodean. Así de fuerte. Y se lo digo como llamar, en el amor del Señor. Dios te ha dado un don y no lo guardes. Porque de momento que lo guardes, tú no estás edificando, no te estás edificando a ti mismo y no vas a edificar a tu prójimo. Les voy a explicar qué significaba constreñir, que es una palabra media rara. Constreñir significa oprimir, reducir, limitar. Y un día el Señor me entregó un mensaje y me dijo, ve y dile a mi sierva que no constriñe su espíritu, que no constriñe el don que yo le he dado. Y yo, constreñir, lo busqué, ¿qué significa constreñir? Y me salía que cuando uno con fuerza oprime algo y no lo deja hacer lo que quiere hacer, entonces el don que está en nosotros quiere trabajar, quiere ejercer la labor de Dios, quiere producir frutos y no lo va a dejar estar quieto. Pero nosotros a veces estamos constriñendo al Espíritu Santo, lo tenemos así. De aquí no te moví y aquí te quedé. Y el Espíritu Santo quiere moverse en nosotros porque quiere edificar la iglesia. En Efesios 4, versículo 11, como les dije, habla de los dones del pastor. ¿Por qué tomo el tema del pastor? Porque imaginémonos, porque el pastorado es un don de Dios. Imaginémonos que el pastor constriñe su don y no lo trabaje como el Espíritu Santo y la palabra lo quiere trabajar. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Porque la labor del pastor, amados hermanos, es guiar, dirigir, cuidar, velar, enseñar, predicar la palabra. En conclusión, el pastor cuida a la grey, a la oveja. Debe darle los buenos pastos, que la palabra sea rica, nutritiva, para que le dé un crecimiento saludable a su fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si el pastor no quiere trabajar ese don y lo guarda? Las ovejas se van a esparcir, va a venir el lobo y se las va a llevar, no van a tener un buen alimento y las ovejas van a estar enfermas. Entonces, ¿qué echarle la culpa al pastor? Poniendo ese ejemplo, que si el pastor no ejerce su labor con el don que Dios le ha dado, queda la pura escoba. Y así pasa también con los dones que Dios nos da a nosotros.
Dios quiere que el don que Dios le dio, usted lo entregue al servicio de la obra de Dios. Cuando el Señor me llamó, amados hermanos, yo llegué a la iglesia siendo criado en el Evangelio, pero a los 18 años no quise ir más a la iglesia. ¿Por qué? No quise ir más a la iglesia. Y sabe que después de 2 años llegué a la iglesia, me invitó mi papá, vamos a la iglesia, yo llegué tímido, o sea, no tan tímido porque llamé al jefe de coro y le dije que no estaba en el coro, quiero tocar el baile. Y solamente porque era el hijo del pastor me dejó subir, si no, ¿quién va a dejar subir a alguien que llega hace 2 años y que quiere subir al coro al tiro? Es difícil. Pero la gracia de Dios estaba ahí y me dejaron subir. En ese momento, amados hermanos, ¿por qué les cuento esto? Había un hermano carabinero, no mi hermano Ariel, de Valdivia, que se llama Víctor. Y ese hermano tenía el don de profecía, que Dios lo usaba en el espíritu, iba donde una persona y le entregaba un mensaje de Dios. Así, en el ámbito espiritual. ¿Por qué cuento esto? Porque es necesario que usemos los dones que Dios da. Porque en ese momento yo estaba ahí sentado todo tímido y el Espíritu Santo usó a esa persona con el don que le había dado, salió de acá y fue donde estaba yo y empezó a ministrar mi vida. Y yo caí de rodillas a los pies de Cristo. Pero si ese varón de Dios hubiera contenido el don que Dios le dio, quizás Dios hubiera levantado a otro, porque Dios es así. Dios puede levantar a otro, pero ese varón estaba dispuesto a que Dios lo usara. Y cuando él me estaba hablando, yo a moco colgado llorando de rodillas y sentía la presencia de Dios glorioso. Y de ahí dije al Señor: Señor, desde hoy soy tu esclavo, desde hoy soy tu siervo y te serviré hasta cuando tú quieras. Que me des vida, te voy a servir, y donde tú quieras enviarme, yo voy a decir amén, ahí estaré. Y fue porque un varón se dispuso a ser usado por el don que Dios le dio. Por eso nunca constriñe el don que Dios le ha dado, porque Dios va a usarlo para edificar, para fortalecer, para sanar, para levantar a su hermano. Así es. Dios es bueno. Los dones son para provecho, hermanos. ¿A cuántos les gustan los completos? Amén. Cuando usted le da un completo, para que usted lo aproveche y lo disfrute. Los dones que da el Señor son para provecho. No quiero decir que es como completo, pues sino que nosotros valoremos y aprovechemos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que dice en 1 Corintios 12:7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para que lo tenga guardado. En 1 Corintios 14:12 dice: por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Si Dios le ha dado un don, úsalo, porque a través de usted Dios edifica a su prójimo. Y esta iglesia, amados hermanos, se va a ir perfeccionando día a día. Amén. Amén. Así va a ser, porque vamos a estar usando los dones que Dios ha dado. El pastor va a ejercer la labor del pastor. Los maestros que Dios ha levantado van a ejercer la labor fielmente como los maestros que son. El que tiene el don de profecía va a usar ese don conforme a la medida de fe. Todos van a ser útiles en la obra de Dios. Todos. Hasta
a los niños. Todos. Dios no hace acepción de persona. Él no hace acepción de persona. Los que estén anotando, anoten esto, porque aquí les voy a dar la lista en donde la palabra nombra los dones espirituales. Que dije que no los voy a nombrar, porque si no estaríamos hasta mañana hablando de cada don. Pero se los voy a dar para que usted lo lea, y si tiene dudas, me escribe y yo le explico el don. ¿Ya? El primero está en 1 de Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al 10. Lo repito, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. El segundo es 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 28 al 30. El otro es en Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 8. Y Romanos 12, versículos 6 y 8. Y por último, Efesios, capítulo 4, versículo 11. Esta lista no es exhaustiva. Por lo tanto, ninguna de estas listas está completa en sí misma. Porque acá nombra dones, ¿ya? Pero, por ejemplo, un pastor trabaja diferente a otro pastor, ¿ya? Un maestro enseña de muchas formas, de muchos maestros. En conclusión, para terminar, amados hermanos, podemos decir que un don espiritual es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento en que cree para el servicio del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Es una habilidad sobrenatural que viene de Dios. Cuando tú usas el don que Dios te ha dado, no tiene como finalidad que seas halagado o recibas prestigio del que fue bendecido por ti. Más bien su finalidad es acercar a la persona a Dios y que esta persona ponga su mirada en Cristo Jesús. ¿Ya? El don no tiene la finalidad en que yo reciba halagos de lo que como Dios me usó, ni que la persona que fue bendecida ponga sus ojos en mí, sino que siempre esa persona ponga su mirada en Dios y en Cristo Jesús. Como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que podemos hacer, todo lo bueno que yo puedo tener y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que toda la gloria siempre debe ser para nuestro Dios. Amén. Y si usted en su tiempo estuvo en los caminos del Señor y se apartó, dice la palabra que Dios renueva su misericordia día tras día. Y dice que los dones y el llamado son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que Dios no le va a quitar el don que le ha dado hasta que Él venga en busca de nosotros. Amén. Pongámonos de pies para darle gracias a Dios por su palabra.